Dos puntos. Voy a usar la división larga para encontrar el cociente. Tenemos un número de 4 dígitos dividido por un número de 2 dígitos. El primer paso es escribir el cociente en este formulario aquí, para que podamos realizar una división larga. Podemos escribir esto como 2110 dividido por 62. Para comenzar a realizar una división larga, comenzamos con solo considerar el dígito más a la izquierda del dividendo, que son estos dos. Como hay 0,62 en 2. También debemos considerar el siguiente dígito, entonces consideramos 21. Debido a que 21 es menor que 62, y porque hay 0,62 en 21, también debemos incluir el siguiente dígito también. Entonces, comenzamos considerando 211, y necesitamos determinar cuántos 62 segundos en 211. Eso puede o no ser fácil de hacer. Una cosa que podría ayudar sería redondear 62 y 211 a los 10 más cercanos, y considerar ese cociente, donde 62 se redondearía a 60, y 211 se redondearía a 210. Entonces podríamos usar este cociente para ayudarnos a determinar cuántos 62 segundos en 211, y porque 3 veces 60 es igual a 180. Donde tenemos un resto de 30, pero debido a que hay 360 en 210, es razonable suponer que habría 362 en 211. Así que coloquemos un 3 en el cociente, en el valor posicional de las decenas aquí arriba del 1, y ahora multipliquemos por el divisor. Entonces, 3 veces 2 serían 6, y 3 veces 6 son 18. Y ahora restamos. Si esta diferencia es menor que 62, los 3 son correctos. Si la diferencia es mayor o igual a 62, los 3 son incorrectos y necesitamos aumentar los 3. Necesitamos realizar un intercambio aquí. 11 menos 6 son 5, 20 menos 18 son 2. Entonces, debido a que la diferencia es 25, que es menor que 62, las 3 son correctas. Ahora traemos el siguiente dígito hacia abajo. Ahora tenemos que considerar cuántos 62 segundos en 250. Nuevamente, esa puede o no ser una pregunta fácil de considerar. Una vez más, si quisiéramos, podríamos redondear ambos valores al valor posicional de las decenas, lo que nos daría 250 dividido por 60. De nuevo, si es más fácil, podríamos usar esto para ayudarnos a determinar cuántos 62 en 250. Donde aquí, porque 4 veces 60 es igual a 240, y tenemos un resto de 10, porque hay 460 en 250, es razonable suponer que habría 462 en 250 también. Sigamos adelante e intentemos eso. Colocaremos un 4 en el cociente en el valor posicional, multiplicamos por el divisor, 4 veces 2 es igual a 8. Y 4 por 6 es igual a 24. Y ahora restamos. Observe cómo la diferencia es 2, que es menor que 62, por lo que el 4 es correcto, y hemos utilizado todos los dígitos en el dividendo, y por lo tanto esta última diferencia es nuestro resto, entonces 2110 dividido por 62 es igual a 34. Con un resto de 2. Entonces, debido a que tenemos un resto, 62 no se divide equitativamente en 2110. Y por lo tanto 62 no es un factor de 2110. Otra conexión que debemos hacer es que este problema también nos dice el cociente de 34 veces el divisor de 62 más el resto de 2. Es igual al dividendo de 2110. Si simplificamos el lado izquierdo, 34 por 62 es igual a 2108. 2108 más 2 equivalen a 2110. Does equal 2110. Espero que hayas encontrado esto útil.